Recording in progress. Me habla en inglés la máquina. Bueno, a ver. Lo que nos quedaba ver para hoy era la parte de cómo los métodos de fraccionamiento, pero previo a eso tenemos que ver una cosita más importante, que es básicamente la definición, un poquitito de qué diferencia hay entre una solución y una sustancia pura. Cuando nosotros hablamos de sustancia pura, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que se les pasa por la cabeza cuando algo es puro? El líquido puro antes de... Que no está intervenido. El agua puede ser. Está formado por un solo elemento. Por un solo elemento. A mí me gustó. El agua no está mal, pero hay que tener en cuenta que el agua, para que sea una sustancia pura, tiene que ser, el agua de la canilla será agua pura, será una sustancia pura, perdón. El agua que compramos en las botellas en el súper, ¿será una sustancia pura? Qué preguntita, ¿eh? No, tiene varias veces. Correcto. No, porque la mayoría de las aguas siempre tienen alguna sustancia. El agua corriente tiene como mínimo cloro. El agua que está, o sea, por la potabilización le ponen cloro. El agua destilada es lo único que nosotros podemos decir que es pura, que es una sustancia pura, que está formada por ¿quién sabe la fórmula del agua? El agua, la formulita química del agua. Eso lo vimos en H2O, o sea, hidrógeno y Oxígeno. oxígeno. Eso es puro, que no tiene nada más que hidrógeno y oxígeno, que están combinados para formar el agua. Por eso les ponía el ejemplo del agua, que el agua solita, que sacamos de la canilla, o que compramos en botellas en el súper, la que compramos el agua mineral, esa es la que menos todavía, porque mineral, está llena de minerales. ¿Saben cuál es uno de los minerales que más tiene el agua mineral? Vamos a trabajar, como dice Nati, que es difícil arrancar un post feriado. Vamos a pensar un poco. ¿Sodio? El sodio, muy bien, el sodio. Por eso está bueno enganchar esto con temas de la vida normal. Por eso siempre el agua mineral está, no contraindicada, pero es preferible que una persona que tiene hipertensión no consuma. Y ahora empezaron a aparecer aguas minerales que van a ver, o soda, van a ver que dice baja en sodio. Bien. Dice, cuando las propiedades intensivas del sistema material estudiado son las mismas en todas sus partes, este es homogéneo. Aquí tenemos otra cosa, otra definición bastante importante y bastante interesante, que precisamente, y nos sigue dando vuelta con las propiedades intensivas, las propiedades extensivas, que dice que si las propiedades intensivas son iguales en todas las partes del sistema material, ese sistema es homogéneo. ¿Se acuerdan cuáles eran las propiedades intensivas y las extensivas?
Hola. Está Hola. o La recalado a palo intensiva es la o densidad, digamos, el punto de ¿cómo se evolución. llama? O Profe, alguna actualización que le haya faltado a la máquina o no se le hace las intensivas no eran que no cambiaba la sustancia y las extensivas sí. O cantidad, bueno. ¿De qué Dependen de la cantidad. ¿De qué dependía una Digamos, si propiedad? yo le cambio la temperatura o... Bueno, está acá Marcelo metiendo un... ¿Que está Marcelo metiendo qué? Justo, bueno, decimos... Me está hablando acá. Metiendo bocado. Sí, metiendo bocado. Está Estoy metiendo hablando y él bocado, me qué está hablando en raro. el oído. Para que no lo encuentro. A ver si lo... No, ahí está Marcelo. ¿Qué está con vos? ¿No está en otra? No me conecté, profe. Ah, No, están los dos me mandaron- juntos ahí, por eso te buscaba y no te encontraba. Bien, básicamente, y esto, o sea, hincho la paciencia con esto porque es una pavada y a veces es difícil de comprender. Acordémonos de esto. La propiedad intensiva no depende de la cantidad de materia que tenga. Depende, digamos, de la calidad de la materia que yo tengo en estudio. En cambio, la extensiva sí depende de la cantidad de materia que yo tengo. Depende precisamente de la masa. Ahora, por ejemplo, ahí Marian dio un par de ejemplos. Si yo tengo, perdón, hablaba de la temperatura, que era una propiedad intensiva. Perdón, vamos de nuevo. Del punto de ebullición, que es la temperatura en la cual esa sustancia hierve. Si yo tengo 1 litro de agua, la temperatura a la cual va a hervir es diferente a que si yo tengo 10 litros de agua. ¿Qué opinan? No, no cambia. No, siempre el agua va a hervir a 100 grados centígrados. Yo pongo en un jarrito 1 litro de agua a hervir, después tengo una cacerola, también con agua, la pongo a hervir, y cuando el jarrito y la cacerola lleguen a 100 grados centígrados, el agua que está ahí adentro va a hervir. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Va a tardar lo mismo? Sí. No No va a tardar lo mismo. Exactamente, Bueno, no va a tardar lo mismo. Pero si yo le pongo un termómetro adentro del jarrito, las dos, o sea, el jarrito y la cacerola, los dos están hirviendo. Ya llegamos al punto en que los dos están hirviendo. A los dos le pongo un termómetro, en los dos voy a tener 100 grados centígrados. Eso es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad que yo tenga. Depende precisamente de las características de esa sustancia. Eso es una propiedad intensiva. Habíamos hablado del punto criogénico, el punto de ebullición, la densidad y algunas más. En cambio, en la propiedad extensiva me habla de la extensión, de la cantidad que yo tengo. Es lo mismo que yo tenga 1 kilo de pan que 10 kilos de pan. No. El volumen, la cantidad que voy a tener es mucho más si tengo 10 que si tengo 1. Depende de la cantidad de materia que yo tenga. Por ejemplo, el peso, si estamos hablando de algo que es sólido, el volumen, si es algo líquido.
¿Queda bien claro eso? Sigo insistiendo con esto porque yo sé por experiencia que son temas que a veces cuestan entender qué es esto de extensivo, de intensivo, del piripipí este y el piripipí aquel. ¿Quedó bien claro cuáles son las propiedades intensivas o extensivas? Díganme que sí, por lo menos. Alguno que abra el micrófono y me diga, sí, profe, lo entendimos, quédese tranquilo. Sí, profe. Sí, Puede- profe. Puede quedarse en paz con nosotros. Bien. Y cuando hablamos de una solución, a diferencia de una sustancia pura, siempre estamos hablando también de un sistema homogéneo. Porque ¿qué características tenía un sistema homogéneo? ¿Cuántas fases tenía? Más de 2. No, uno, ¿o no? Una sola. Una sola. Claro, Un y el otro homogéneo más de tiene 2. una sola, que tenía dos cosas, un soluto y un solvente. El solvente era el que estaba en mayor o menor proporción. Menos. El Mayor. solvente. El solvente está en mayor proporción. Y el soluto lo que estaba en menor proporción. Si yo hablo de agua salada, agua con sal, se disuelve, la sal se disuelve y tengo dos componentes, dos sustancias en teoría puras, pero que están formando una tercer sustancia. Antes tenía agua, tenía sal y ahora tengo agua salada. Que me va a cambiar las propiedades intensivas. ¿O van a seguir siendo las mismas? ¿Van a seguir siendo las mismas las propiedades intensivas del agua salada? Porque no depende de la cantidad, depende de cómo es la sustancia. Exactamente, exactamente. Las propiedades intensivas no van a ser las mismas de las sustancias que tenía antes. Y las extensivas obviamente van a depender de la cantidad que tenga. Entonces, y vamos a ver que también hay dos cosas que son diferentes. Si yo tengo una solución, la puedo fraccionar. ¿Qué significa esto? Que puedo volver a obtener esas 2 o 3, no sé, la cantidad que sean, sustancias originales, a diferencia de una sustancia pura. La sustancia pura ya no la puedo fraccionar, no puedo separar, porque por más que en las dos tenga una sola fase, la sustancia pura precisamente es eso, no está combinada con otra cosa. Y en este caso, por ejemplo, el agua pura, ¿yo la puedo desarmar? ¿Sí? Sí, ¿en qué? En oxígeno e hidrógeno. Exactamente. Entonces, la sustancia pura, ¿cuál sería? El oxígeno, Oxígeno y Los dos componentes hidrógeno. que da, oxígeno e digamos. hidrógeno. Esas son sustancias puras. Ya el oxígeno no lo puedo separar en algo. Al hidrógeno tampoco. Al agua sí. Del agua puedo obtener
hidrógeno y oxígeno. ¿Mm? Básicamente es eso. El agua salada, ¿puedo volver a obtener por un lado agua y por el otro lado sal? Sí. Sí. Bien, lo que vamos a ver ahora es eso. ¿De qué método? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son los métodos que me permiten precisamente separar fases de un sistema homogéneo? Lo que vimos la semana pasada era cómo separar fases de un sistema heterogéneo. Ahora vamos a ver que obviamente van a ser un poquito más complicados, ¿no? Bien. Evaporación. Dice, cuando el sistema homogéneo es una solución de un sólido en un líquido, se calienta la solución hasta evaporar el líquido, quedando el sólido. Esto es miren, y miren que yo tengo unos cuantos años, pero era un experimento que nos hacían hacer en la escuela primaria. Me acuerdo que tenía 8 años cuando lo hice. Era disolver sal en un vasito, hasta saturarla, hasta que ya no le pudiera disolver nada más. Y ahí ya no tenía más ni agua ni sal. Entonces, el próximo paso del experimento era poner al fuego precisamente el agua salada, hasta que se evaporaba el agua y volvía a tener la sal. Tendríamos que haberlo visto la semana pasada. Así ya teníamos 4 días de estar al cohete, porque encima tampoco se podía salir, hacíamos el experimento en casa. Y vuelvo a obtener por evaporación el sólido. Con el líquido, ¿qué pasó? Se evaporó. Se fue, Se se perdió. fumó. La evaporación me sirve para recuperar exclusivamente lo sólido. Exclusivamente lo sólido. Bien. En cambio, la destilación, a diferencia de la evaporación, voy a poder separar lo sólido de lo líquido y recuperar los dos elementos. Por un lado voy a recuperar la sal y por el otro lado voy a recuperar el agua. Y tenemos varios tipos de destilación, que es la simple, la fraccionada, y vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Ven este dibujito de acá? ¿Se ve el dibujito? Sí. Sí, profe. Bien. Básicamente esto es un aparato de destilación. Fíjense que hay una especie de balón donde tengo la solución. Esto se calienta. La temperatura de ebullición del agua, obviamente, ¿cómo tendría que ser? ¿Mayor o menor que la de la sal? Mayor, profe. Mayor. ¿Mayor o menor que la sal? Menor. ¿Qué es lo que primero va a entrar en ebullición? Perdón, que en ebullición no. ¿Qué es lo que primero va a empezar a evaporarse? El agua. El agua. El agua. El agua. O sea que la temperatura de ebullición va a ser menor que la de la sal. Del agua, de la solución también. En realidad, la temperatura de ebullición de la solución va a ser mayor que la temperatura de ebullición de las partes por separado. Pero para poder lograr la separación de lo líquido de lo sólido, obviamente la temperatura de ebullición y de evaporación, para poder separar
las fases tiene que ser menor la del líquido que la del sólido. Si no, ¿qué pasaría? Empezaría a evaporar ¿qué cosa? ¿El sólido o el líquido? Todo. Todo no. El sol. El sólido, si la temperatura de evaporación fuera menor, obviamente primero evaporaría el sólido que el líquido. Eso va a depender, como bien dijo Marian hace un ratito, va a depender de las propiedades intensivas de cada sustancia en particular. Pero bueno, para no hacerla tan complicada, vamos a hacer algo simple. Esto empieza a hervir, por decirlo en términos cotidianos, va a empezar a evaporarse, y todo ese vapor, como no tiene salida, no tiene manera de salir, va a empezar a pasar por otro sistema que lo va a empezar a enfriar. Si ven, el dibujito tiene como una especie de tubito adentro de un tubo más gordito. Este tubo más gordito, entra agua, lo refrigera, y acá tiene otro tubito por donde sale el agua que refrigera. Con lo cual disminuye la temperatura y hace que vuelva a estar en estado líquido. Antes estaba en estado, ¿en qué tipo de estado estaba la materia que me estaba pasando por acá, por el tubito del medio? Gaseoso, puede ser. Exactamente, estaba en estado gaseoso. Entonces, el agua me lo refrigera, me lo enfría, vuelve a estar en estado líquido y cae en otro lugar, en otro recipiente, que es el recipiente en el cual yo lo estoy, obviamente, juntando, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera evaporado, que era este método. Acá estoy recuperando los dos elementos de la solución. Por un lado, acá en el balón, una vez que termine de evaporarse todo, acá voy a recuperar el sólido. Y en este otro recipiente, el líquido. Básicamente es eso. ¿Qué diferencia tiene la destilación fraccionada? Básicamente es lo mismo. Se corta, profe, se corta, no sé si es el internet. Hola. Sí, ahí recién me estaba apareciendo un cartelito que decía que andaba, mirá que lo estuve controlando antes de venir para acá. Pero bueno. Ahora se sigue cortando, Gladys. Ahí se la escucha un poquito mejor, profe. Sí, ahí se la escucha bien. Bien. De a rato es que se queda como robotizado. la pantalla congelada. Sí. Pero bueno. ¿Qué diferencia suponen que hay entre una destilación simple y una destilación fraccionada? ¿Qué diferencia se les ocurre que puede llegar a haber? En la simple querés obtener una sola cosa y en la fraccionada son varias. Por partes. Exactamente, lo vas haciendo por partes y vamos a suponer acá que tenemos una solución de dos líquidos y un sólido. Primero primero sacamos uno, después sacamos el otro y nos va a quedar el sólido siempre en la primer parte. Es lo mismo, funciona de la misma manera, pero
acá tengo una solución ya con 3 cosas, como mínimo. Entonces, obviamente, primero voy a poder separar una de las fases, aquella fase que tenga un punto de ebullición y un punto de evaporación menor. Después saco la otra parte, y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de cosas que tenga. Yo sé que estas son cosas medio plomazas, pero básicamente para lo que nos sirve es para entender que con estos medios de fraccionamiento yo puedo separar las fases, puedo volver a obtener las sustancias puras con las que yo había armado esa solución. ¿Es práctico esto? ¿Será práctico? Es Y un con el plomazo. tiempo seguro que sí. Con el tiempo seguro que sí. ¿Vos te harías en tu casa una destilación? Ceci seguro. Una destilación son cosas, agua destilada. Tarda mucho, en el laboratorio tampoco lo van a hacer, se van a hacer exclusivamente en algunas situaciones, obviamente en forma industrial para hacer el agua destilada, pero para otra cosa no. Pero sirve para saber y para entender que a pesar de yo tener una sustancia o una solución, la puedo fraccionar. Puedo volver a obtener esas sustancias que al principio las tenía separadas, que las combiné, armé la solución y ahora las puedo desarmar. Bien, lo mismo ocurre con la cristalización. Marian, vos tenías unos cositos de cristalización, ¿no? Unos cositos, escúchenme a mí. Marta tenía el balón. Bien. Maldito chorro. No. Nada. Yo tengo. No tengo nada. No llegué a afanarme nada porque. No llegué a afanarme nada, divina. Se manda al frente sola encima. Pero bueno. No. Es feo. Sí, se compra, pero sale un huevo, boludo. Eso, dólares. Y el baloncito y todas esas cosas. No sí, sabía. el tubo de destilación. Eso sí. Me acuerdo que te imponían hasta temor, porque tenías que armar el aparatito y te decía que tenías que tener cuidado que no se te rompiera, porque no tenían y no sé qué. Y era todo un proceso horrible. Ahí estoy viendo el dibujito y ya me espanto. Pero sí. Bueno, básicamente la cristalización, acá quiero recuperar, en la destilación quiero recuperar las dos cosas. Quiero recuperar el sólido y quiero recuperar el líquido. En la cristalización, igual que en la evaporación, lo único que quiero recuperar y lo único que puedo recuperar es el sólido. A diferencia entre la cristalización y la evaporación, la diferencia, hago que se evapore el líquido, me quedo únicamente con el sólido, pero a diferencia de la evaporación, la cristalización también me permite purificar esa sustancia sólida que voy a recuperar. Bien. Después también tenemos la desecación, que puede considerarse como método de purificación mejor que como método de fraccionamiento.
también, a través del calor o de sustancias que me absorben el líquido, me van separando las fases, me van separando la fase sólida de la fase líquida, y ya está, recupero eso. Dice, suele aplicarse para purificar sales u otras sustancias que tienen tendencia a hidratarse. Muchos compuestos químicos están normalmente hidratados, sin embargo se puede eliminar las moléculas de agua de muchos cristales hidratados por calentamiento. Se pueden eliminar las moléculas de agua, o usando otros compuestos que tengan mayor afinidad por el agua, conocidos como sustancias desecantes o deshidratantes. Básicamente esto es, hay sustancias que al contacto nomás con el aire se hidratan. En el aire, en el ambiente, hay humedad. Dependiendo cuáles sean esas sustancias, o cuál de esas sustancias tenga más afinidad por el agua, es la que más fácil se va a hidratar. ¿No? Si yo le pongo otra sustancia al lado, o juntita, que tenga más afinidad por el agua, esa sustancia que yo no quiero que se hidrate, va a ser más fácil que no se llene de agua, por decirlo de alguna manera. Un claro ejemplo, vieron que, este es para las chicas, vieron que las carteras adentro, o muchas cosas adentro vienen con unos sobrecitos De gel, sí. de silicagel. ¿Cuál de las dos cosas se supone que tiene más afinidad por el agua? ¿El silicagel? Claro. Precisamente se lo ponen para que el cuero o el material con el que está hecho la cartera no se llene de la humedad ambiente. Que la humedad ambiente lo que hace es que se llene de honguitos. Para eso le ponen esta sustancia, para que esta sustancia absorba el agua, se hidrate y no me contamine de honguito, que obviamente cuanto más húmedo. Otra de las cosas que también se usa mucho en casa son esos recipientes donde se le pone arriba, o frasquitos de plástico por lo general, donde tienen adentro una sustancia y absorben la humedad ambiente y se terminan transformando en líquido. ¿No los conocen esos? Ahora voy al chat. ¿No? ¿Nunca lo pusieron en casa? Bueno. En el súper los venden en todos lados, funciona así. Son sustancias que son muy, digamos, con mucha afinidad por el agua. Vuelvo a repetir, absorben lo que sería la humedad ambiente para que no se pegue esa humedad a las paredes, sobre todo en los placar, y todas esas cosas. Es eso, básicamente es eso. Después les habla de la calcinación. ¿Y la calcinación qué será?
Cuando otra palabra que nosotros usamos. Me Depende estoy de fuego. cocinando. Cocinar. Cocinar. O así. Básicamente acá le voy a aumentar la temperatura a una, Ahí está. pero a una temperatura que no llegue a la descomposición, que no llegue, obviamente, si yo lo quemo, chau, desapareció. ¿Mm? Bien, pero básicamente eso. Y después tenemos los métodos modernos, pero antes de ver eso, quiero ver que ahí está el chat a full. A ver qué dice el chat. Ah, bien. Esto quedó medio como atrás, ¿eh? Sí, sí, no, sí, las preguntitas, muy bien. Bien, bueno, seguimos con lo que estábamos viendo nomás. Bien. Acá les habla también de métodos modernos como la cromatografía, la electroforesis, la diálisis, que básicamente son formas de separar cosas de un sistema. La electroforesis, vieron que yo les preguntaba antes de que, si yo podía separar los componentes del agua, y ustedes me dijeron que sí, que lo podía separar en oxígeno e hidrógeno. Bueno, precisamente eso se hace con electroforesis. Ahora, ¿para qué quiero hacerlo? La diálisis también nos suena, ¿no? ¿De qué nos suena la diálisis? Sí, profe. Cuando no funciona, ¿qué cosa? El riñón. Exactamente. Los riñones. Fíjense que la diálisis, acá les dice, es el pasaje de una solución verdadera a través de una membrana. Las partículas coloidales quedan retenidas en la membrana y pasan a la solución verdadera. Y pasa solamente la solución verdadera. La diálisis no es otra cosa que precisamente hacer pasar una sustancia, perdón, una solución, no una sustancia, una solución a través de una membrana que me va a permitir el paso de ciertas cosas y ciertas cosas van a quedar retenidas. Básicamente la diálisis que se utiliza cuando el riñón no funciona es lo mismo. Permite el paso de algunas cosas y retiene, en este caso obviamente lo que se pasa o lo que permite es el paso de la sangre y quedan retenidas las impurezas, lo que yo no quiero que quede. Pero bueno. Y acá sí nos vamos a meter en algo un poquitito más heavy. Elemento químico. Dice, el elemento químico es el componente común a las sustancias simples. Y todas las sustancias compuestas que por descomposición dan esa misma sustancia simple. Habíamos dicho que una sustancia simple la podía seguir desarmando. Sí. ¿Qué era una sustancia simple y qué era una sustancia pura? La simple estaba formada por un solo elemento. Está formada por un elemento. Simple. ¿Y la pura?
No, Tenía la dos. pura Dijimos que puede el ser agua, por simple y ejemplo, eran compuesta. dos. La pura no se puede mezclar con ninguna, creo. Es lo mismo. La pura Puro, la puede ser simple, simple o compuesta. es lo mismo. No lo puedo volver a desarmar. Así como nosotros dijimos que teníamos una solución de agua salada, solución, hay dos elementos, agua y sal. Por destilación puedo volver a obtener el agua y la sal por un lado diferente. Ese agua la puedo volver a separar en sus componentes, por electroforesis, por ejemplo. Puedo volver a obtener hidrógeno y oxígeno. El oxígeno y el hidrógeno, ¿los puedo separar? No. Ya no. Ya no los puedo volver a separar en nada. Ya no los puedo volver a separar en nada. Eso es una sustancia simple, pura, un elemento químico. No lo puedo volver a separar en nada. ¿Qué otro? Ya dijimos hidrógeno, oxígeno. ¿Qué otro elemento químico, Marian, Marce, Sharap, se les ocurre? Fosfato. Hierro. Hierro. ¿Qué más? Calcio. Calcio. ¿Qué más? ¿Saben qué se nos viene ahora? Encima. Para alegría. Azufre. Azufre. Para Potasio. Potasio. Muy bien. Cualquiera de los elementos de la tabla periódica. Claro, pero no se me venía ninguno en la cabeza. Cualquiera de los elementos de la tabla periódica. Temita que se nos viene para la semana que viene, tabla periódica. Oh, por Dios. Acá había un dibujito. Ay, profe. Profe, creo que había 8 elementos que no se podían mezclar y que eran puros, ¿puede ser? Hay algunas cosas que sí, otras cosas que no. En realidad, ningún elemento, o sea, para que sea un elemento, para que yo lo pueda clasificar como elemento, tiene que ser puro. No quiere decir que después los pueda combinar o no las pueda combinar. El tema, o sea, lo más probable es que vos te refieras a los gases raros, que en realidad no es que no se puedan combinar, se pueden combinar, pero no se pueden combinar en forma fácil. Y sí, son 8, los gases raros. Se le dice raro porque son las propiedades químicas que tienen, son muy difíciles de combinar y de hacer cosas. Pero sí. Bien. Les recomiendo para la semana que viene conseguirse una tabla periódica. Ahí junto con el material de estudio, en la plataforma nueva, no la que usábamos el año pasado, hay una tabla periódica que se la pueden descargar. Así no tienen que salir corriendo a una librería a comprar una tabla periódica. Porque la semana que viene la vamos a analizar. Vamos a analizar bien la tabla periódica, vamos a ver de dónde sacar cada uno de los datos, para qué me sirve, porque después se vienen una serie de preguntillas y cositas para resolver que vamos a necesitar en mano la tabla periódica. Pero bueno. Dice, los elementos conocidos son 105.
de los cuales 92 son naturales y los demás son artificiales. ¿Qué quiere decir que sean naturales o artificiales? ¿El calcio no es natural? No importa si es cuál de todos ellos, pero ¿qué interpretan ustedes como que es natural o artificial? Artificial es que lo hice, que lo armé yo en algún laboratorio, ponele. Inventado, Exactamente. digamos. La naturaleza es que... Claro. Y el natural no, como ya viene. Exactamente, el natural lo pueden encontrar en la Natural. naturaleza. De ahí viene natural, está en la naturaleza. ¿Eh? Claro. Obviamente el calcio, sí, es natural, lo puedo encontrar en la naturaleza. ¿Eh? No lo tuve que fabricar yo. ¿Mm? Bien, cada uno de ellos tiene propiedades diferentes, es lo que lo diferencia. ¿Eh? A cada elemento se le asigna un nombre y un símbolo. Los nombres con los que se designan los distintos elementos se deben a diferentes razones, tales como alguna propiedad importante del elemento, como el caso del bromo, que tiene mal olor, el bario, que es pesado, el cloro, que es verde claro, el cromo, que es colorado, el hidrógeno, que engendra agua, hidrógeno, fósforo, que lleva luz, etc. ¿El sodio no era rosado, profe? ¿O me estoy equivocando yo? Que era ¿El sodio? Sodio, no, ¿cómo era? El El que cromo. produce como explosiones, es explosivo. No, No, sí, el cloro sodio no. era. El sodio no, quiero decir. No, el No sodio, me acuerdo. el sodio Había uno que era re este, explosivo, pero era rosadito, era ponerle que una pitita así chiquita, le ponías un poquito de calor y explosión. Pero, porque son de los elementos del periodo 1, creo. Va, del grupo 1. del grupo 1, sí. Eso no es lo que es casa a la gente, no, Marian, no es lo que es casa a la gente, porque eso lo vamos a ver la semana que viene, y ya nomás cuando se dicen esas cosas, ya nos enloquecemos todos. Yo también me enloquezco, Yo también. Pero bueno. Sí, después vamos a ver las características. Acá, más que nada, está haciendo una generalidad en la cual, obviamente, ¿por qué le pusieron cromo al cromo, azufre al azufre? Básicamente eso. Otra de las cosas por las cuales se le pudo haber puesto el nombre es el país del cual es originario o se descubrió por primera vez, como el germanio, porque se descubrió en Alemania, el galio, porque se descubrió en Francia, el magnesio, por el Asia Menor, bla, 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 bla. Un astro al cual se lo dedicaron, teluro por tierra, uranio por Urano, helio por Sol, etc. Un homenaje a destacado investigador, como el Curio por Madame Curie, el Einsteinio por Einstein, el Mendelevio por Mendeleev, Fermio por Fermi. Básicamente acá lo único que nos dice es bla, 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 y nos dice a ver por qué le pusieron el nombre a cada uno de los elementos de la tabla periódica. Y acá nos habla de lo que es la alotropía. Dice, es el estudio de algunas sustancias simples, como el diamante y el grafito, arroja resultados insospechados. El primero es transparente, incoloro y muy duro, mientras que el segundo es negro, opaco y blando. Es decir, que presentan propiedades muy diferentes. Pero sin embargo, los dos están formados por lo mismo, por carbono, por átomos de carbono.
pero la diferencia en las características de uno o del otro es cómo están distribuidos los átomos. ¿Mm? ¿Cómo están distribuidos los átomos en la sustancia? ¿Se entiende esto? No, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos, sí. Más o menos. Creo que algo recuerdo. Bien. Agarrá un lindo, algo recuerdo, quiere decir que en algún momento lo viste. Pero vamos a ver, Sí, es verdad, pero hace mucho también, No profe. importa. Vamos Eso cuando vamos a le hacer- teníamos que prestar. Vamos a hacer una representación gráfica de esto. Vamos a agarrar una funda de almohadón. O vamos a agarrar primero, antes que nada, un almohadón. Abro el cierre. Sí, me acuesto. ¿Adentro qué tiene? La almohada. La almohada. ¿O no? Bueno, abrí la almohada ahora. ¿Adentro qué tiene? A la mía tiene como una, ¿viste esa espuma que es la almohada inteligente? Cotillón. A la mía también. No puedo dormir si no tengo esa almohada. Es más, me la llevo de viaje. Vamos a una Igual. almohada común. A un almohadón común. Lo Relleno abro. de ¿Qué tiene? plumas. No, de pluma no me compliquen la explicación. La goma espuma. La Lo goma que decía la espuma. goma espuma. Relleno. El relleno. Los copitos de goma espuma. Ya no se usa más esa almohada, profe, también. Yo dije almohadón, no dije almohada. Ustedes se metieron con la almohada. El almohadón, lo abro. Adentro están los copitos. Cada uno de esos copitos sería un átomo del almohadón. Es lo mismo que yo ponga un montón de copitos, todos apretaditos, que poquitos copitos, todos separados. No. No. No, porque no se va a formar bien el almohadón. Las propiedades de ese almohadón, las propiedades, la alotropía de ese almohadón, de uno o del otro almohadón, ¿van a ser iguales? No. Uno va a ser más duro, No. otro va a ser más blandito, uno va a ser más deformable, el otro va a ser más difícil que lo deforme. A eso quería llegar. Es lo que hablaba ahí precisamente del grafito y del diamante. Los dos están formados por lo mismo, pero van a tener propiedades diferentes precisamente por la forma en que están dispuestos los átomos de la misma sustancia, del mismo elemento. Los dos están formados por carbono, por átomos de carbono. Uno es transparente, duro, carísimo. El otro es opaco, blandito, negro. Precisamente están formados los dos por el mismo elemento, pero los átomos están más juntitos, más comprimidos en uno y en el otro no. Por eso les hacía el ejemplo, les daba el ejemplo del almohadón y que cada uno de los copitos era un átomo. Bien, otro caso de alotropía lo constituye. Ahora, ¿se volvió a cortar? No, estamos, profe. No, No, profe. profe. Se escucha. Dice, otro caso de alotropía lo constituyen el oxígeno y el ozono. ¿Qué diferencia ven ustedes acá? El oxígeno es O2 y el ozono es O3.
El número. El número. Ese número me indica la cantidad de sustancias o la cantidad de agarres, por decirlo de alguna manera, que tiene ese elemento con otra sustancia. Seguramente alguna vez lo han escuchado nombrar como valencia. ¿Es lo mismo que yo tenga 2 manos que tenga 3 manos? Y no, deforme. No. Ah, bueno, aparte que sería deforme, está bien. Aparte que sería deforme. ¿Cuántas cosas puedo agarrar si tengo 2 manos o si tengo 3? Con 2 solamente 2 cosas. 4 Con 2, máximo, si vamos, contás. con 2 Con podemos 3 agarrar varias cosas. Sobre todo si son Según. bolsas de compras que nos fuimos al shopping. Ay, qué lindo. Con la boca lo agarramos. Por Si eso. son bolsas. Pero vuelvo a lo simple. Es lo mismo que yo tenga 2 brazos que tenga 3. ¿Cuántas cosas más puedo agarrar si tengo 3 que si tengo 2? Muchas más. Por lo menos una más puedo agarrar. Tengo 2 manos, agarro una cosa con esta mano, agarro otra cosa con esta mano. Eso es una característica de las sustancias puras, de los elementos. Ahora, hay algunas de estos elementos que tienen como una posibilidad más de agarrar una tercera cosa, o una X cantidad de cosas. ¿Va a tener las mismas características? Si yo puedo agarrar una cosa más. No, me va a pasar como lo de los almohadones. No. Que no tenía más y otro tenía menos. Exactamente, exactamente. Obviamente son distintas formas de alotropía. Básicamente eso. Siempre voy a tener la sustancia es la misma, el elemento químico es el mismo, pero dependiendo de cómo estén distribuidos los átomos, va a tener un tipo de característica o no. Y con el otro tipo de alotropía, acá va a estar relacionado más con las valencias, con esa capacidad que tiene ese elemento de combinarse con algún otro elemento para formar otra cosa. Bien. Acá les habla y con esto vamos, independientemente de la hora o no, igual vamos a cerrar, después que terminemos de ver esta clasificación de los elementos, porque después ya arranca la parte de, precisamente, ¿cómo se llama? De tabla periódica, que hasta que no tengamos en mano una tabla periódica para que se pueda ver bien así, no quiere decir que cerremos la reunión, y no vamos a ver cosas nuevas, a eso me refiero, les aviso por las dudas. Todos los elementos, yo los puedo clasificar en 3 grandes grupos, que son los metales, los no metales y los elementos inertes o gases raros. Pero sin ver lo que dice acá, lo saqué para que lo analicemos. Vamos a ver cuáles son las características de estos elementos, de esta clasificación. ¿Por qué yo lo meto en el grupo de los metales? ¿Por qué lo meto en el grupo de los no metales? ¿Por qué lo meto en el grupo de los inertes? Si yo hablo de metal, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? ¿Qué tiene? Algo pesado. Pesado.
Hay metales que son livianos. Pero lo primero, o sea, ¿cómo se dan cuenta ustedes al verlo Sí, lo leí. de que es un metal? Tiene un brillo. Tiene brillo. Los metales tienen brillo. ¿Qué más? Suelen conducir. Conductor. Son conductores. ¿De qué? De electricidad. ¿Y o de qué más? corriente. Y térmicos. Y térmicos. Esas tres características son muy importantes para que yo los meta a estos elementos dentro del grupo de los metales. Tienen el brillo característico. ¿Esto es un metal? Sí. ¿Están seguras? ¿No es plástico? Para mí que no. Tiene brillo, pero Tiene no es. plástico. Una Entonces, copia por de solamente brillo. tener brillo, por solamente tener brillo, ¿yo puedo decir que es metal? No. 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 Entonces, también tiene que cumplir las otras dos características. Tiene que tener brillo, tiene que conducir la temperatura, conducir la electricidad. ¿Los cables de qué están hechos? Cobre. De cobre. Cobre. Bien. ¿El cobre qué será entonces? Un metal conductor. Claro. Metal. Si yo pelo un cable, adentro están los hilos de cobre. Sí, son brillosos. Son Sí, son brillosos, brillosos. tienen brillo Son conductores. y son conductores de la electricidad. Yo pongo no una S, porque las S vienen pintadas. Marcelo, pongo una pava o una olla en el fuego. ¿Se les ocurriría poner un plástico? No. No, profe. No, porque No. primero que nada se me quema. ¿Pero me serviría para calentar algo? ¿Calentar cómo? No entiendo. La olla sí. La olla sí, el plástico no. ¿Y si lo meto en microondas en vez del fuego? Depende ahora el microondas, porque hay plásticos que son para el microondas. ¿Eso quiere decir que está dentro de los metales? No. No metales. No metales. ¿Por qué? No cumple con los requisitos. No cumple con los requisitos. Brilloso. Me encantó, perfecto. No cumple con los requisitos. Aparte la fuente, por lo general los plásticos, por más que sean para microondas, cuando los voy a agarrar, ¿cómo están? ¿Qué temperatura tienen? Lo de adentro era Caliente, mal. Te quemas. Caliente. Bueno, elegí un plástico como la gente, vos también. En realidad el plástico, si yo lo agarro, los que van al microondas no deberían transmitirte el calor. Porque por lo general ahí depende mucho del espesor del contenedor, y cuando lo de adentro está muy caliente o es muy poroso o es muy finito, en realidad lo que te está transmitiendo es el calor de lo que está dentro, no del el elemento. Pero bueno, bien. Los metales se presentan en estado sólido a temperatura ambiente. Esta es otra característica que también es importante. A temperatura ambiente siempre están en estado sólido. Con excepción de que... Salvo. Dale, Marce, salvo cuál. El que se usa para los termómetros. Exactamente. ¿Qué se usa para los termómetros?
Encima ahora Salvo que vienen se la compre un mayoría... termómetro de galio. Vio que ahora hay Encima la termómetros con mayoría de los aleaciones. termómetros, ahora vas a la farmacia a comprar un termómetro y te venden el digital, ya no te venden más el de mercurio. Ese es el No, tema pero también. ahora hay unos de Por eso no, mercurio. no pueden contestar los Hay chicos. Hay unos que vienen con una aleación, una mezcla de galio y otros componentes que supuestamente no contamina, que qué sé yo. O sea, ni siquiera, ni de mercurio ni de... Está bien. Pero bueno, básicamente el mercurio es el único elemento que está a temperatura ambiente, perdón, dentro del grupo de los metales, que está en estado líquido. El resto de los elementos del grupo de los metales a temperatura ambiente está en estado sólido. Poseen el brillo característico, el brillo metálico, son buenos conductores del calor y de la electricidad. Dice, sus moléculas son monoatómicas, es decir, constan de un solo átomo. Esto después lo vamos a entender un poquito mejor. Se combinan con el oxígeno para formar óxidos básicos y con hidrógeno para formar hidruros metálicos. Eso, no se enloquezcan, después lo vamos a ver en forma más más clara. Y acá les pone ejemplos como el hierro, el sodio, el litio, magnesio, cobre, mercurio. Los no metales pueden presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Se tildó, profe? Puede ser. Ahora me destildé. Ahí sí, profe, la vemos. Sí, profe. Ay, maldita conexión. Entonces, dos características importantes en comparación. Así como habíamos visto que los metales, a excepción del mercurio, el resto siempre estaban en estado sólido, los no metales los puedo encontrar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, en cualquiera de los tres estados de la materia, en cualquiera de los tres. Acá ya no hay brillo, no conducen la electricidad y tampoco conducen el calor. Esa es una primera gran distribución, esto o esto. Hace esto o hace esto otro. Pero recuerden esas tres cosas. Lo del estado, no me importa, si está en estado sólido, líquido, gaseoso, no me importa. Pero sí me importa que se acuerden que el metal tiene ese brillo característico que conduce la electricidad, que conduce el calor. Y que el no metal no tiene el brillo característico, no conduce la electricidad y no conduce el calor. Dice, los elementos inertes son los gases denominados raros o nobles. Son malos conductores del calor y la electricidad, y sus moléculas son monoatómicas. Olvídense de eso por ahora. Por ahora. Dice, la característica esencial de estos gases es su casi total inactividad química. Es decir, que prácticamente no se combinan con otros elementos. Hasta hace algunos años se consideraba que los gases inertes eran completamente inactivos. En la actualidad se logró obtener algunos compuestos, operándose para ello a muy alta temperatura. O sea, solitos en condiciones normales, ya sea de temperatura y ambiente normal, no van a reaccionar con otro elemento. No van a reaccionar de ninguna manera, por eso se les dice inertes. Para que puedan
para que puedan reaccionar con otro elemento y formar una sustancia, tienen que someterse a temperaturas muy, pero muy recontra muy altas, o a presiones, o que tienen que estar sometidos a una presión también muy alta. Y acá le ponen los nombres, el helio, el neón, el argón, el xenón, criptón, radón. Pero bueno, básicamente se llaman así inertes porque no pueden reaccionar solitos. Como el luchador de Mortal Kombat. Bien. ¿Dudas con respecto a esto? A lo que acabamos de ver. Vamos que nos quedan unos minutitos todavía. Yo sé que las dudas van a empezar a aparecer después, ¿eh? No piensen que no lo sé. Sí, seguro, profe. Profe, en la tabla periódica, ¿no? Sí. Estaban diferenciados los no metales, los metales por colores, eran eso, ¿no? Sí, exactamente. Algo me estoy recordando. Exactamente, pero igual lo de la tabla periódica, por eso te decía que lo vamos a ver la semana que viene, porque hasta que no tengamos físicamente la tabla periódica en la mano, va a ser complicado poder entenderlo. Profe, le hago una consulta. Obvio. No va a tomar tipo matemáticas, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la secundaria nos tomaban de la tabla periódica cuentas. Hacíamos cuentas del hierro. Sí. Me acuerdo. No, Delia, quédate tranquila. Vamos a tratar de evitar toda esa parte de cuentitas. Cuando le faltaba uno, el otro le prestaba. Eso también me estaba recordando. Ah, ¿no? Sí. ¿Te acordás? Que tenía que ser 8, me acuerdo. ¿8 qué? Sí. 8 8, no me acuerdo, 8 qué, por eso. 8. 8. Yo me acuerdo que teníamos que hacer 8 cuentas electrones en la última órbita para que sea estable. Ah, eso, ¿viste? Ay, Sí. qué bronca. Teníamos que hacer el dibujito, contarlo. Igual Bueno, ¿ves? me iba bien. Eso, estructura, a ver, estructura atómica, cómo está formado un átomo, estaría bueno repasarlo. ¿Cómo estaba formado un átomo? ¿Alguien se acuerda de cómo estaba formado un átomo? Les tiro una punta. A ver, empiece, dale. Les tiro una punta. Estaban los protones, los neutrones. Los neutrones y los electrones. Sí. ¿Y dónde estaba cada uno? ¿Se acuerdan? El protón estaba en el centro, uno en el centro, otro en el costado y otro Los alrededor. protones y los neutrones están en el núcleo. En el núcleo, sí. ¿Y los electrones? En la órbita. En las órbitas. Dando vueltas, sí. Dando vueltas en las órbitas. Sí, sí. Bien. Eso después lo vamos a ver. No enloquezcan, por favor. Bien. Más o menos ya sabemos que un átomo tiene un núcleo y tiene orbitales, o sea, cosas que están dando vuelta alrededor. Iones, pregunta Nati. Los iones, en realidad, son estos elementos químicos que están precisamente cargados. Que pueden ser cationes o aniones dependiendo la carga eléctrica que tengan. Pero básicamente son los elementos químicos que en el último orbital
van a tener una mayor o una menor cantidad de electrones, que son los que me van a dar o me van a decir si son negativos o son positivos. Acá parece un poco raro, porque yo sé que el electrón, ¿qué carga tiene? Negativa. Negativa. Pero si yo tengo mayor o menor cantidad de electrones, ¿va a ser menos negativo o más negativo? Es complejo. Es complejo. Ahora se viene el quebradero de cabezas con estas cosas. Por eso, Natalia, no es lo mismo un ión que un elemento químico. Para que sea ión tiene que estar cargado eléctricamente. O sea, tiene que tener mayor o menor cantidad de electrones en la última órbita. Última pregunta, porque son y 22. Y nos despedimos hasta el lunes. ¿Qué forma tiene un átomo? ¿Con qué se lo compara al átomo? Ay, profe, sus preguntas. Vos mirás un átomo, el dibujito, no es que ni siquiera se puede mirar un átomo. Mirás el dibujito de un átomo, ¿a qué te hace acordar? ¿Al sistema? A la galaxia. Al sistema solar más que a la galaxia. El sistema solar. Claro. El Sol es el núcleo del átomo. Claro, y los planetas son los electrones que andan dando vuelta. Dando vuelta. Exactamente. Bien. Yo después voy a ver si encuentro algún videíto copado de la estructura atómica, y si llego a encontrar alguno que realmente sea copado y diga, guau, pipí, esto me lo explica lindo, se los comparto. Dale, Bueno, profe. ¿Cómo se dice? Perdón. No, dale, que sí, que te copes con un buen videíto. Estaba hablando y escuché tu vocecita, pero te tapé con mi vozarrón. Bueno, chicos, chicas, nos vemos el lunes. Ni bien termine de descargarse el video, como siempre se los comparto. Adiós, buen fin de semana. Chao, profe, igualmente, gracias. Buen fin de, profe. Chaucito, chicos. Buen fin de